生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 541 al 545. Para ser sinceros, aparte del pelo canoso y la cara arrugada, nadie creería que Newt Scamander es en realidad un hombre que se acerca a los 100 años. En ese momento, Newt es como una ágil cabra montesa, escalando la escarpada pared rocosa salpicada de espinas y fragmentos de roca con sus propias manos, sí, completamente desprotegido y ocultándose rápidamente tras una cubierta natural formada por rocas. Entonces, el anciano asomó la cabeza con cautela, con los ojos tras las gafas tan agudos como los de un águila, observando la escena en el fondo de la cueva abierta. Hace apenas 2 minutos y medio, cuando Newt estaba a punto de seguir investigando la situación, oyó de repente una serie de pasos rápidos. Por suerte, no había descuidado su ejercicio durante todos estos años, así que, aunque acababa de cumplir 98 años en febrero, consiguió esconderse antes de que esas personas entraran en la cueva. De paso, utilizó hábilmente la magia para borrar las huellas de su entrada. Ahora, en el centro de la cueva, alrededor de los restos descubiertos del antiguo altar, todo estaba brillantemente iluminado. Unos cuantos haces de luz que emanaban de varitas mágicas lo iluminaban todo como si fuera de día. Más de una docena de figuras vestidas con gruesas armaduras de cuero marrón oscuro y con máscaras aparecieron en medio del claro. Rápidamente encendieron antorchas, que luego extinguieron el humos. Rugido, Newt le tapó la boca a Lina, sin dejar de mirar fijamente a esas personas. El bosque rumano, la mayor reserva de dragones de fuego de Europa, además de santuario para criaturas mágicas salvajes, un lugar así, una cosa es que un visitante privado como él se cuele, pero ¿cómo demonios logró infiltrarse un grupo de cazadores furtivos de tal magnitud? ¿Qué vienen a robar? ¿Dragones de fuego? ¿Pero no se supone que esas criaturas deben estar bajo control? ¿Y cómo piensan transportarlos? A menos que puedan encoger a los dragones de fuego, como al Iron Bello ucraniano que lleva en brazos, pero solo debería haber un William Richard en el mundo. Newt entrecerró ligeramente los ojos y subió a otro medio escalón para poder observar mejor las acciones de esas personas. Pronto, un gruñido sordo provino del exterior de la cueva. Algunas personas más se abrieron paso a través de la entrada, aparentemente diminuta. Agrupados en equipos, tiraban con todas sus fuerzas de gruesas y pesadas cadenas hacia el interior de la cueva. Pronto, un dragón de fuego con escamas de color verde oscuro que cubrían su cabeza, adornado únicamente con 2 largos cuernos dorados en su corona, fue arrastrado a la fuerza hacia adentro. Newt reconoció al instante a este dragón de fuego, un Longhorn rumano. La reserva de dragones de fuego rumanos se creó porque un gran grupo de estos Longhorns habitaba en este bosque, y la protección se estableció principalmente para evitar que los muggles los vieran. Más tarde, con la introducción de muchas otras razas de dragones de fuego, la reserva se estableció oficialmente. Al ser una de las pocas razas de dragones de fuego sociales, estas criaturas eran consideradas una de las más dóciles y nunca se había registrado que iniciaran un ataque contra humanos. Pero en ese instante, el cuello del dragón de fuego estaba fuertemente sujeto por un pesado collar que emitía una luz rojiza. Las cadenas metálicas que tiraban esas personas se extendían desde ese mismo collar. Newt frunció el ceño al ver cómo sujetaban las cadenas a los restos de color rojo oscuro. Entonces, el hombre que estaba al frente pareció activar algún mecanismo, y al instante siguiente, los restos comenzaron a moverse. La luz rojo oscuro comenzó a fluir a través de las grietas de las rocas, las cadenas se agitaron y el dragón de fuego fue arrastrado gradualmente hacia el centro del altar. En ese momento, el dragón de fuego pareció finalmente percibir algo, reuniendo con fuerza sus fuerzas, evidentemente había sido sometido a bastantes hechizos aturdidores, y dejó escapar un rugido furioso. Las cadenas que le ataban la boca se rompieron en respuesta, y una llama de dragón de color rojo intenso brotó de su garganta.
Pero la multitud circundante parecía estar preparada con mucha antelación y ya se había retirado a una distancia segura. Con un solo dragón, no había absolutamente ninguna posibilidad de que escapara. Pero aquí no hay un solo dragón. Al oír cómo los gritos del dragón se convertían en gemidos de dolor, el ceño fruncido de Neut se relajó ligeramente. Dejó la caja a un lado y colocó al Irombello ucraniano en la palma de su mano. ¿Estás listo? Rugido. Lina lo entendió al instante y asintió con la cabeza. Sacudió sus alas y saltó de la palma de Neut al aire como una flecha. Si no fuera porque su forma se agrandaba en el aire, en efecto podría parecerse a una flecha. Sin embargo, tal como estaba, se parecía más a un Dongfeng 5C. Aunque, la repentina aparición del Irombello ucraniano desorganizó instantáneamente a los cazadores furtivos, por no hablar de los 5 o 6 individuos que fueron aplastados contra el suelo y quedaron completamente inertes. Rugido. Lina se yergue imponente, sus afiladas garras atacan a los desorientados cazadores furtivos, acabando con 4 de un solo golpe. Los gritos de los que huyeron despavoridos finalmente sacaron al resto de su estupor, y estos instintivamente buscaron sus varitas mágicas. Aunque la aparición de este dragón de fuego era desconcertante, al fin y al cabo eran profesionales. Pero entonces, en esa cueva había alguien aún más profesional. Mientras toda la atención de los cazadores furtivos estaba centrada en Lina, Neut, acurrucado en el acantilado, saltó por los aires. Un mal agazapado verde y negro emergió de su manga, extendiendo sus alas, y el aire que transportaba tanto al hombre como a la bestia se deslizó rápidamente a través de la cabeza del Longhorn rumano, chocando contra ella. Cuando el largo cuerno dorado que estaba a punto de atravesar su cuerpo apenas lo esquivó, Neut exhaló, con su varita mágica ya en la mano, con Fringo. El amuleto rojo púrpura golpeó la tensa cadena, la intensa explosión casi arrojó a Neut de la cabeza del dragón, pero el ágil anciano retrocedió con destreza, se aferró con dificultad a los 2 largos cuernos del dragón, apenas manteniendo el equilibrio. Lina. Retírate. Fiel a su reputación como el dragón de fuego más grande del mundo, el dragón de hierro ucraniano, a pesar de haber sido alcanzado por docenas de hechizos aturdidores, solo tuvo un poco de problemas para mantener los ojos abiertos e incluso se puso a rodar un par de veces por el suelo, derribando a algunas personas más en el proceso. Al oír el grito de Neut, Lina apartó al cazador furtivo que tenía entre sus garras, luego azotó con su cola para mandar a otro a 2 dimensiones antes de empezar a batir sus alas. Y el Longhorn rumano, ahora liberado, también alzó el vuelo. Parecía darse cuenta de que el humano sobre su cabeza era un aliado, incluso aplanando su cabeza para permitir que Neut se sentara más cómodamente, pero descansar sobre una cabeza llena de escamas no era nada cómodo. Los 2 dragones se lanzaron hacia arriba, hacia la cima de la cueva, de primo. La luz de la libertad se derramaba mientras las rocas se derrumbaban sobre nuestras cabezas, pero William, al ver esta escena, seguramente criticaría, pues Neut había cometido un error clásico: dejar las raíces intactas. En el fondo de la cueva, un afortunado cazador furtivo, que no murió aplastado bajo Lina, emergió del suelo y, al ver las siluetas de los 2 dragones de fuego volando hacia el cielo, agitó su varita con decisión. Al instante siguiente, un resplandor marrón rojizo brilló en el collar del Longhorn rumano. Rugido, vasos sanguíneos carmesí serpenteaban hacia los ojos del dragón de fuego, y este dejó escapar un bramido furioso y sin sentido. Maldición. Neut rara vez maldecía, y sus manos, que sujetaban esos 2 largos cuernos, casi al instante se aflojaron, arrojando todo su cuerpo sobre la cabeza del dragón. El dragón maligno que estaba a su lado lanzó con decisión la maleta a Lina, batió sus alas y voló hacia Neut, rescatando con éxito al anciano de la llama del dragón de fuego. ¿Qué tiene de malo? Colocado sobre la espalda de Lina por el mal ascendente, Neut recuperó el aliento y volvió a mirar al cielo, al dragón de fuego aparentemente fuera de control. El anciano notó de inmediato el collar en su cuello, con una luz marrón rojiza que brillaba intensamente. Las pupilas originalmente de un verde profundo del dragón de fuego se habían teñido de un rojo carmesí, con una profunda locura.
Un sinfín de pensamientos daban vueltas en la cabeza de Newt, pero no se le ocurría ni una sola manera de someter a ese loco dragón de fuego sin hacerle daño. Bueno, técnicamente sí que hay una manera. Newt vaciló un instante, luego miró al dragón de fuego que había comenzado a abalanzarse sobre él. Con decisión, sacó un Niffler de su bolsillo. Auge, cuando la piedra rúnica azul del bolsillo del Niffler se hizo añicos, una mano apareció de la nada, abriendo un espacio, y la figura de William emergió de la luz azul. ¿Qué está sucediendo? William, aún en pijama, bostezó, mirando a su alrededor algo confundido. Rugido, santo. Tras aquella clase pública impactante en el sentido físico, la mitad del salón se derrumbó, Hogwarts se llenó durante el fin de semana de animadas discusiones y del susurro del pergamino. En la torre de Gryffindor, la chimenea de la sala común se encendió de nuevo. Ron estaba acurrucado junto a la mesita baja en el centro de la alfombra, con un formulario de solicitud para la clase de duelo recién abierto frente a él. El chico, distraído, se metió una pluma en la boca y luego se atragantó con ella, tosiendo violentamente. La clase avanzada requiere al menos 5 O en los exámenes Timo. La clase regular requiere una en defensa contra las artes oscuras y clase de encantamientos, y aprobar todas las demás materias como mínimo, murmuró algo durante un rato, y finalmente no pudo resistir la tentación de suspirar. Por suerte, estas otras materias no incluyen la clase de adivinación, de lo contrario, los pocos que somos quedaríamos eliminados. Miró al otro lado de la mesa baja donde Harry se rascaba la cabeza pensando en la tarea de pociones mágicas de esta semana. ¿De verdad la profesora McGonagall dijo que era para alumnos de tercer grado en adelante? Porque parece que este requisito es tan exigente como solicitar la medalla de la Orden de Merlín. Harry finalmente logró levantar la cabeza de la pila de ensayos, frotándose los ojos doloridos. Ron, fíjate bien, dice referencia a las calificaciones básicas de las materias, no se requieren todas. Tu nivel de encanto es bastante bueno, y sacaste una en defensa contra las artes oscuras el semestre pasado. Mucho mejor que cuando Neville y yo nos unimos al club. Aunque supuestamente los miembros del club estaban predeterminados, Harry y los demás aún tenían que rellenar un formulario. Exactamente. Ginny estaba acurrucada en un sillón en la esquina con un libro grueso, y sin levantar la vista, comentó. Mira a Fred, sus hojas de resultados de los timos son tan abstractas que podrían ir a una exposición de arte, pero aún así lo seleccionaron por un desempeño excelente, ¿no? Solo tienes que entregar el formulario de solicitud, es la profesora McGonagall quien lo revisa, no Snape. Al oír mencionar a Snape, Ron encogió el cuello instintivamente. Desde ayer por la mañana, Snape había estado merodeando por la academia, con el rostro más oscuro que el fondo del caldero quemado de Neville, y el viento helado que levantaba al avanzar por el pasillo parecía capaz de congelar las antorchas de las paredes. Su aliento parecía contener una capa de escarcha. Casi todos los alumnos de Gryffindor se quedaron hoy en la sala común, lo que provocó que este espacio, normalmente amplio, estuviera excepcionalmente concurrido. Con Snape cerca, que la pillaran significaba perder 10 puntos. Hasta ayer, Hermione pensaba que no la pillarían, pero justo después de salir regresó rápidamente diciendo que Snape creía que su pelo estaba demasiado desaliñado, lo que afectaba a su apariencia en el campus. Esto no era más que alarmismo. Para contrarrestar a Snape, incluso consideraron ir juntos al despacho del profesor de la clase de duelos para encontrar a la versión Hufflepuff de Snape, pero William había desaparecido inexplicablemente una vez más. Así, apenas comenzado el semestre, el reloj de arena de Slytherin llevaba una ventaja aplastante. Así pues, en ese preciso instante, el ambiente en las mazmorras de Slytherin era completamente distinto al de arriba. Mientras no provocaran a Snape, no había peligro, y ahora la tentación de la clase de duelos era grande. Por lo tanto, aunque su basilisco acababa de ser derrotado, los pequeños magos no pudieron resistir la tentación de apuntarse. ¿Por qué pareces tan preocupado?
Tras haber terminado de rellenar el formulario, Daphne sopló la tinta del pergamino y se puso de pie, frotándose la muñeca dolorida y preparándose para estirarse, cuando se percató de que Malfoy estaba sentado en el sillón de enfrente mirándola fijamente. Instintivamente, se ajustó la túnica de maga, cubriendo sus esbeltas y claras piernas, pero la mirada de Malfoy seguía fija en esa dirección. Si no se hubiera dado cuenta de que él no la estaba mirando realmente, Daphne podría haber sospechado que ese tipo había desarrollado visión de rayos X. Nada, solo estoy pensando en algunos asuntos. Malfoy negó con la cabeza. ¿Vas a entregar el formulario? Ayúdame a rellenar el mío también. Dicho esto, sacó de su bolsillo un pergamino cuidadosamente doblado y se lo entregó a la chica. Clark y Goyle, con buen criterio, no rellenaron ningún formulario. No había encontrado a nadie que hiciera los recados, ya que era evidente que la relación entre los tres ya no era tan buena como antes. ¿Por qué no vamos juntos? La chica se recogió el pelo rubio en una coleta y extendió una invitación al equipo. Bueno. Malfoy pareció dudar un instante, y luego siguió a la chica fuera de la oscura y húmeda sala común. Profesor. Justo cuando salían de la sala común, Daphne se detuvo sorprendida. Sí, Snape reapareció en la esquina de la escalera. Asintió con la cabeza a los dos, pero no dijo mucho. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, los pasos de Malfoy vacilaron ligeramente. ¿Qué te pasa otra vez? ¿Estás bien? Al doblar dos esquinas, Daphne miró hacia atrás y notó al chico, que parecía estar muy tenso. No pudo evitar preguntar en voz baja, con la mirada inquisitiva. Estoy perfectamente bien. La voz de Malfoy era algo seca, como si la hubiera forzado. Respondió con indiferencia, con la mirada fija al frente, como si intentara discernir algún presagio en las antorchas parpadeantes. Está bien. Tras ser rechazada varias veces, la chica no pudo evitar resoplar, dándole la espalda a Malfoy, mientras los pesados tacones de sus botas resonaban contra los ladrillos de piedra. En el instante en que la chica se dio la vuelta, la mirada de Malfoy pasó instantáneamente de indiferente a decidida. Respiró hondo como si estuviera tomando una decisión. Me resulta familiar, de pie sobre una cabeza de dragón verde oscuro, William sopesó los dos largos cuernos dorados que sostenía en la mano. Cuernos de un Longhorn rumano adulto, mercancía de clase B, que se pueden moler hasta convertirlos en polvo para elaborar pociones mágicas. Se sentían bastante pesados, y debería poder sacarle unos cuantos galeones del bolsillo a Snape. Después de todo, los Longhorn se han vuelto cada vez más raros en los últimos años, y la Confederación Internacional de Magos ha clasificado la mayoría de los artículos provenientes de dragones de fuego como mercancías prohibidas para el comercio. Si estos cuernos no tuvieran la capacidad de regenerarse, el líder de la organización conservacionista que apoya a William probablemente estaría desconsolado. Familiar. Newt se obligó a no mirar los cuernos rotos y ensangrentados que William tenía en las manos, y en su lugar preguntó con confusión. Sí, como si los hubiera visto antes en algún sitio, William primero usó un encantamiento reparador y un encantamiento limpiador para curar la herida del dragón de fuego, luego metió el brillante cuerno largo en los brazos de Kabuda, quien había estado esperando impacientemente algo reluciente. Parece que fue durante el CHHH, la limpieza del incidente de Quintapel. Aunque Newt no entendía del todo por qué, tenía la extraña sensación de que la tos de William de hacía un momento parecía haber omitido información bastante importante. Sin embargo, tras una breve reflexión, Newt no le prestó mucha atención y se centró en la extraña criatura que William había mencionado. ¿Quintapel? Ah, unas criaturas cubiertas de pelo rojo que parecen un taburete. No, ya sé lo que son, pero no se supone que viven en la isla de Derya. Como maestro de criaturas mágicas, protector de criaturas mágicas, Newt por supuesto sabía que eran los Quintapels, incluso cuidaba en secreto de dos, pero aún no podía comprender cómo un dragón de fuego enloquecido estaba conectado con esas criaturas deformes. Las palabras no alcanzan para describirlo con precisión. Todavía necesito confirmar algo. ¿Cómo lo confirmas?
William no respondió, sino que sacó una cadena de plata de su pecho. Despertó al pequeño dragón de fuego, que dormía con la cola enganchada en la cadena. Norbert, interrumpido en su sueño, escupió una pequeña llama con fastidio, dejando a Kabuda con el pelo revuelto mientras este guardaba en su bolsillo el cuerno de dragón que descansaba sobre el hombro de William. «Huélelo». William colocó a Norbert cerca del collar roto, y el dragón de fuego bajó obedientemente la cabeza, olfateando con fuerza. «¿Qué va a pasar con esto?» Rugido, rugido. Norbert se irguió, con las alas plegadas hacia atrás, agitando enérgicamente las patas delanteras como si intentara transmitir algún mensaje. Neut, con buen criterio, cerró la boca. Sí, Norbert dice que no me equivoqué. Esta poción es la que encontramos aquella noche, véase el capítulo 165 para más detalles. El hombre y el dragón se comunicaron durante un rato. La conversación terminó con Norbert levantando el pulgar con su pata derecha, mientras William se daba la vuelta para compartir la información con el desconcertado tío Neut. Poción. Desafortunadamente, las escenas de la trama en las que el tío Neut no participó no fueron solo una o dos. Mira esto, William estiró la pierna y pateó el collar de metal, ya maltrecho, del Longhorn rumano, partiéndolo en dos. El collar se volteó, dejando al descubierto una gruesa jeringa oculta en su interior. Neut se agachó para examinarla más de cerca y notó que aún quedaba un rastro de líquido marrón rojizo en la punta de la jeringa. Así que este es el culpable de la locura del dragón de fuego. Exacto, buenos días, Charlie, ¿ya has comido? No, el revuelo fue tan grande que vine corriendo en cuanto me enteré de la noticia. Tras recibir el mensaje de William, un apresurado Charlie Weasley saltó de su escoba y caminó hacia el otro lado de la cabeza del dragón, observando las dos grandes heridas en la cabeza del dragón donde la sangre acababa de detenerse. ¿Esto también lo hicieron esos tipos? Maldita sea. Gente como esta debería estar, no, le corté los cuernos, de lo contrario habría intentado pincharme en el estómago mientras estaba tumbado allí. William añadió con calma. No suena tan mal. Charlie cambió rápidamente de tono, pero volvamos al tema que nos ocupa. Planeo explorar esa, caverna. ¿Quieren venir conmigo? William no siguió burlándose del sudoroso Charlie, sino que le extendió una invitación para formar un equipo. Juntos, este pequeño está a salvo aquí. Si no, Neut no prosiguió su frase, pero por el gesto que hizo para abrir su maleta, era evidente que su maleta era bastante espaciosa por dentro. Mis compañeros llegarán pronto. Charlie agitó la mano rápidamente. Había oído hablar de la infamia de la maleta de Neut. Se decía que cualquier criatura mágica que entrara en su maleta, ya fuera un dragón de fuego, un pájaro trueno o criaturas como el Niffler y la serpiente pájaro, acabaría convirtiéndose en secuaces de este viejo. Por supuesto, este rumor era totalmente exagerado, ya que Neut siempre se dedicó a tratar animales y luego liberarlos de nuevo en la naturaleza. Algunas criaturas deseaban ser sometidas a un lavado de cerebro y se zambullían en la maleta de William Richard. Neut y William montaron a Lina, que había despertado de una siesta, y Charlie volvió a subirse a su escoba. El trío voló hacia la cueva de la montaña que Neut había abierto no muy lejos. Poco después, aterrizaron en la base de la caverna, donde se encontraron con varias sombras que acababan de recuperar la conciencia en medio del campo de batalla. Yo me encargo de esto, Charlie llevaba tiempo preparándose para la batalla. Saltó ágilmente de su escoba, pero al adoptar una postura de combate, descubrió que aquellas figuras parecían estar hechizadas, sin reaccionar en absoluto, mirando atónitas al trío, no, mirando a William. ¿Me conoces? William sonrió, su varita mágica ya saltaba a su mano, dio un paso al frente, su bello semblante se hacía más nítido a la luz de la mañana. Hombre, asesinato, esta fue la última frase que pronunció el hombre en vida. Buen apodo, me gusta bastante. William agitó su varita mágica, simplemente la examinó, luego ignoró a los confundidos Charlie y Neut, y se dirigió hacia el altar, entrecerrando los ojos para observar el dispositivo rojo.
Charlie tanteó con cautela todos los cuerpos que lo rodeaban con su varita mágica, asegurándose de que no quedara nadie rezagado, antes de colocarse detrás de William y unirse a Newt para observar el mecanismo que estaban manipulando. En ese momento, William estaba agachado, con la palma de la mano acariciando la superficie del altar, que tenía grabados aparentemente toscos. ¿Cómo estás? Tras un breve silencio, Newt insistió inconscientemente. Casi lo encuentro. William sujetó firmemente su varita mágica, cuya punta estaba cubierta de densas runas mágicas azules, y la colocó con cuidado en un hueco. En un instante, los tenues dibujos del altar comenzaron a fluir con una luz similar al magma, y luego, a medida que la luz se intensificaba, las runas comenzaron a pulsar y retorcerse dentro del resplandor, emitiendo inquietantes ondas de energía. Está activado. Charlie apretó con nerviosismo la varita mágica. Parece, un traslador, lo abría la fuerza, agárrense los brazos y las piernas, no se partan en dos. En el momento en que William pronunció esas palabras, sin esperar a que los otros dos reaccionaran, una luz roja surgió repentinamente, envolviendo toda la cueva al instante, acompañada de una violenta sensación de tirón espacial. Charlie sintió como si lo hubieran arrojado a una lavadora Moogle que giraba a gran velocidad, sintiendo que se le revolvía el estómago y viendo una luz roja cegadora ante sus ojos. Finalmente, tal vez solo habían transcurrido unos segundos, o quizás habían estado dando vueltas durante todo un día, esa sensación de vértigo desapareció repentinamente y aterrizaron en tierra firme. La luz roja se apagó, un ruido ensordecedor surgió como una marea, golpeando instantáneamente los tímpanos de los tres. Todavía permanecían de pie en una enorme y profunda caverna subterránea. Pero, en cualquier caso, esta no era la cueva de antes, el aire estaba impregnado de un olor complejo e intenso. El hedor a sudor, tabaco barato, comida podrida, sangre y el olor de numerosas criaturas se mezclaban, provocando náuseas. Charlie se agarró el abdomen, que le dolía ligeramente, y tras recuperar el aliento un instante, alzó la vista. La enorme cúpula de la cueva se alzaba imponente ante él, con miles de velas mágicas flotando en el aire, que emitían una luz verde fantasmal, roja como la sangre o blanca como la muerte. La luz parpadeaba de forma impredecible, proyectando sombras extrañas a su alrededor, como un mercado en el camino al infierno. ¿Dónde estamos? Charlie acababa de empezar a hablar cuando Newt le tapó la boca rápidamente. El anciano, acostumbrado a las incursiones impías diarias en territorios ajenos, apartó a los dos del altar que se encontraba debajo, el cual brillaba con una luz roja, y se dirigió a un lugar menos visible. Al mismo tiempo, William, también experto en infiltración, ya había sacado su varita mágica, de la que salían chispas verdes listas para estallar. Mientras todos los testigos estén muertos, es una infiltración perfecta. Sin embargo, tras reflexionar un momento, William decidió dejar de lado este plan, que le había brindado tanta alegría. Después de todo, abrir fuego justo después de entrar en un nuevo mapa le parecía un poco inapropiado. Así, agitó su varita mágica y sus vestimentas se transformaron. Túnicas de mago, ropa deportiva de cuero y pijamas se convirtieron en capas negras con grandes capuchas que les cubrían la cabeza. Ahora, se mimetizaban con la multitud que los rodeaba, sin destacar ya como antes. Bajo sus pies se extendía una enorme plataforma cuadrada escalonada, que descendía desde el altar mayor sobre el que acababan de estar. Miren donde miren, hay unos 5 o 6 altares similares y puntos elevados, con una luz roja que parpadea continuamente. De vez en cuando, algunas personas emergían del altar, mezclándose con la densa multitud, parecida a hormigas, que se extendía por la plataforma inferior. La plataforma estaba repleta de puestos de todo tipo, algunos improvisados y otros sólidamente construidos, que vendían una desconcertante variedad de artículos. A su izquierda, innumerables jaulas de hierro se apilaban unas sobre otras, conteniendo diversas criaturas mágicas, algunas apáticas y otras inquietas. Por ejemplo, una docena de cachorros de Swamp Devil se acurrucaban hechos bolas, colgando boca abajo en sus jaulas.
Erumpens y unicornios confinados en jaulas de hierro especialmente hechas. Y más lejos, una quimera estaba encadenada con gruesas cadenas, yaciendo en su jaula, con una ominosa niebla blanca que salía de sus fosas nasales. En esos puestos yacían montones de partes desmembradas de diversas criaturas. Cuernos ensangrentados, pieles de bestias o escamas. Además, había algunos recipientes especiales llenos de sangre, veneno y órganos. Una piel de dragón de hocico corto sueco, casi intacta, se exhibía en un lugar destacado, con un corazón de dragón remojándose en un frasco de vidrio gigantesco cerca, y cuernos de unicornio dispersos aún manchados de sangre seca. El aire apestaba a un nauseabundo olor a sangre. Ellos, por la barba de Merlín. La voz de Charlie tembló de incredulidad mientras gruñía de rabia. Esto es simplemente, un infierno. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Todos estos son artículos de comercio prohibido. Si acumularan suficientes, se pudrirían en Azkaban, más miserables que aquellos que se consumen bajo los dementores. Sí, ¿cómo se atreven? William no miraba a los dragones de fuego, sino que entrecerró los ojos hacia otra jaula de hierro no muy lejana. Dentro no había criaturas mágicas, sino, personas. La luz verde comenzó a parpadear de nuevo, pero a medida que sus ojos adquirían gradualmente un tono azulado, la respiración de William se estabilizó y el resplandor se desvaneció lentamente. Siempre han hecho esto. He intentado investigar, pero es inútil. Tienen un sistema bien establecido y nunca he podido entrar aquí. Newt tampoco estaba de buen humor. Apartó la mirada de un niño sucio que se escondía al fondo de una jaula. ¿Y ahora qué hacemos? Miró a William, como Charlie, dándose cuenta claramente de que William se había convertido en el líder de los tres. Necesitamos más información, por ejemplo, ¿cuántos de estos lugares de reunión existen en todo el mundo? William lanzó rápidamente varios encantamientos de disfraz meticulosos, aplicando también un hechizo repelente efectivo contra magos sobre los tres, lo que les permitió mezclarse sin problemas con la multitud, como cualquier invitado común que se mezcla entre la gente. Pronto, se trasladaron de un altar a otro no muy lejos de allí. Este lugar era igual de bullicioso, con las mismas jaulas y puestos. Finalmente, se detuvieron frente a un puesto que exhibía varios órganos. La mirada de Charlie quedó fija en un gran frasco de vidrio que contenía un corazón igualmente enorme, latiendo suavemente. Tras abandonar a su familia con determinación para ir a la reserva rumana del dragón de fuego, era evidente que Charlie amaba a estos dragones y, naturalmente, una escena tan cruel le resultaba insoportable. Cálmese, señor Weasley. La voz de Newt era baja, apenas audible para ellos tres, mientras presionaba sutilmente el brazo de Charlie, fingiendo examinar el viscoso ingrediente de la poción mágica con olor a azufre del puesto vecino. Ahora mismo, la ira no significa nada para nosotros. Lo que necesitamos es información, pronto habrá información. William interrumpió su conversación y, siguiendo su mirada, vieron una luz roja familiar que volvió a aparecer en el imponente altar cercano. Esta vez no era tan ostentosa como cuando William la desbloqueó, pero en la percepción de William parecía aún más distorsionada. Viene un tipo grande. Mientras hablaba, un retumbo profundo e inquietante surgió del altar, y la ruidosa multitud que lo rodeaba pareció congelarse. Muchos agacharon la cabeza o se cubrieron los ojos ante la luz cegadora mientras todos se volvían hacia la fuente del resplandor rojo. Finalmente, a medida que la deslumbrante luz roja disminuía como la marea, las figuras distorsionadas se estabilizaron, dejando ver varias siluetas en el altar. Al frente de ellos iban varios hombres ataviados con armaduras de cuero marrón oscuro más elaboradas que las de la gente que los rodeaba, con expresiones frías y severas. Sus miradas, como cuchillos, atravesaban a la multitud con una arrogancia desenfrenada. Pero lo más impactante fue la colosal bestia que estaba junto a ellos. Era un enorme hirón bello ucraniano, cubierto de escamas de color gris oscuro. Este dragón de fuego, al igual que el Longhorn rumano mencionado anteriormente, estaba siendo inmovilizado a la fuerza, con un grueso collar que brillaba con una luz marrón rojiza ajustado alrededor de su robusto cuello, idéntico al que llevaba el Longhorn en el cuello.
La criatura evidentemente había sufrido mucho, con numerosas heridas visibles en su cuerpo, escamas fracturadas que resumaban sangre de color púrpura oscuro, una pata trasera aparentemente dislocada y membranas desgarradas en sus alas. Parecía exhausta, pero aún exudaba un aura intimidante que atenuaba considerablemente el clamor circundante. Jacob. ¿Qué? ¿Viste a alguien que conoces? Al oír el murmullo de Neut, William apartó instintivamente la mirada del Irombello ucraniano y buscó a alguien sin máscara o con rasgos distintivos que pudieran revelar su identidad. Sin excepción, todos los rostros estaban ocultos bajo capas o máscaras, solo se podía percibir la sensación de ojos que acechaban en la oscuridad. No, Neut negó con la cabeza, luego pareció darse cuenta de lo crípticas que eran sus palabras, suspiró y añadió. Es un dragón conocido. Charlie parpadeó desconcertado, tardando un rato en comprender el significado de las palabras de Neut. Así que, ya sabes, ese grandullón, bueno, claro, eres el famoso Scamander, el hombre habló sin sarcasmo alguno, convencido de la veracidad de los rumores. Neut permaneció en silencio, sus recuerdos lo invadieron como una marea que rompía las barreras de su mente. Fue en los Cárpatos, en Ucrania, cerca de un valle apartado junto al río Danubio. Incluso después de más de una década, recordaba con claridad la escena de aquel día. El cielo sombrío que descargaba una lluvia fría que calaba hasta los huesos, el rugido de una joven bestia que perforaba el aire gélido del valle. Neut y su compañero en aquel entonces, el cabello del anciano aún no se había vuelto completamente blanco, encontraron a un pequeño dragón gris moribundo, apenas un poco más grande que un perro grande, al borde de un pozo de lodo que les llegaba hasta las rodillas. Una profunda herida que dejaba ver los huesos se extendía por el pecho del pequeño dragón, y no muy lejos, en el denso bosque, la conmoción causada por el rugido de la dragona madre acababa de amainar. Obviamente, no podíamos enfrentarnos a esos magos capaces de cazar dragones de fuego adultos, así que solo pudimos llevarnos lo primero. Después, curé su herida y le puse el nombre de mi amigo, ya que fue nuestra última aventura juntos, un recuerdo que debemos conmemorar. Durante el relato de Neut, William y Charlie también notaron una vieja y siniestra cicatriz en el pecho del Irombello ucraniano, oculta bajo heridas recientes y que probablemente pasaría desapercibida sin que alguien la observara. Sobre tu amigo, lamentó oír eso. El ambiente parecía cargado de tristeza. Charlie le ofreció palmaditas reconfortantes en el hombro al anciano, pero el gesto solo fue recibido con una mirada algo desconcertada por parte de Neut. Oh, lo has entendido mal, no está muerto. Neut respondió tardíamente, dándose cuenta de la ambigüedad de sus palabras, y gesticuló apresuradamente para explicar. Dije eso porque es un mugle, y aunque solíamos ser buenos amigos, los mugles no pueden vivir aventuras después de envejecer, así que esa fue nuestra última expedición. Se llama Jacob Kowalski, es muy hábil en la repostería, es dueño de una de las mejores panaderías de Nueva York. Deberías probarla si tienes tiempo, Eso es todo. El anciano Freckles, que sufría de ansiedad social, se lo explicó durante mediodía, optando finalmente por aislarse para evitar seguir interactuando con los demás. El ambiente pasó de la tristeza a la incomodidad. La mano de Charlie quedó suspendida en el aire, sin saber si retirarla o dejarla allí. Tras un prolongado silencio, se rascó la cabeza como si nada hubiera pasado y se volvió hacia William. ¿Qué hacemos ahora? William no respondió de inmediato, entrecerrando los ojos con la mirada aún fija en la multitud y en el dragón del altar. En ese momento, el ucraniano Irombelli, llamado Jacob, estaba siendo bajado a rastras del altar. Una vez más, forcejeó, pero débilmente. Incluso los cazadores furtivos que lo rodeaban reían y bromeaban mientras conducían a Jacob hacia el mercado, mientras la multitud les abría paso. Rugido, el dragón gigante bajó su enorme cabeza con cansancio. Un gemido bajo y reprimido salió de su garganta, sonando como un aparato de aire acondicionado a punto de averiarse. Su pata trasera izquierda, hinchada, se arrastraba sin control por el suelo.
La membrana de su ala izquierda estaba desgarrada y curvada en los bordes, resumando sangre viscosa de color púrpura oscuro. Sus escamas de color gris oscuro estaban cubiertas de sangre seca y suciedad, con varios puntos donde las escamas estaban rotas y desprendidas, dejando al descubierto la carne más oscura que había debajo. Evidentemente, había sido objeto de una feroz batalla. El rostro de William, oculto bajo la capucha, transmitía una mirada serena de color azul hielo, tan gélida como dos lagos congelados. Percibió con claridad las fluctuaciones emocionales de su compañero. La mente de Neud rebosaba de ira, a punto de estallar, pero permanecía impasible, esperando el siguiente movimiento de William. Descubran qué trama esta gente y luego, William echó un vistazo a su alrededor con voz tranquila. Rescata a la gente, salva al dragón y luego haz volar este maldito lugar. Dicho esto, recogió su túnica y se dirigió hacia donde había ido el dragón de fuego. Sigámoslo y veamos a dónde lo llevan. Los tres siguieron durante un rato, atravesando un mercado entero lleno de puestos, hasta que vieron a los cazadores furtivos que guiaban al dragón de fuego detenerse frente a una tienda. Inclinando la cabeza, hicieron cola y se metieron en la tienda, aparentemente encantada con el poderoso Extremis, tras lo cual no hubo más movimiento. ¿Seguirlos? Las palabras de Neud eran interrogativas, pero su cuerpo se movió instintivamente para seguirlas. Espera, ¿eres de Gryffindor o algo así? William extendió la mano de inmediato para detener al anciano, mientras que a su lado, Charlie se señaló a sí mismo con desconcierto. El pelirrojo Weasley sintió que acababa de ser insultado junto con los demás. Hay una cascada a prueba de ladrones en la entrada. Estos cazadores furtivos aprendieron un par de trucos de los duendes, pero no hemos tomado ninguna poción multijugos. Pero sigo en pijama. En ese momento, Neud recordó que los tres seguían vestidos con la ropa que William había conjurado con un hechizo anteriormente, así que intercambiaron miradas, dirigiéndose hacia la multitud. Ahora, parecía necesario recurrir a métodos poco convencionales. Además, para interpretar el papel, tienes que entregarte por completo. Chillido, en medio de un destello rojo cegador, un grupo de una docena apareció en el centro del altar, sus cuerpos envueltos en mantos de un negro intenso que no dejaban pasar la luz. Detrás de ellos, un maltrecho dragón de fuego oscuro rugía al cielo, luchando por batir sus alas pero aparentemente contenido por un collar en su cuello, logrando solo emitir una cacofonía de ruido. ¡Awoo! Rugido, 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 grito, graznido, llevar la actuación demasiado lejos, aúlla, 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 no habrá cena si sigues haciendo ese ruido esta noche. El ruidoso Ridgeback noruego vaciló un momento antes de decidir guardar silencio, y el orgulloso en realidad no, dragón de fuego finalmente sucumbió a las exigencias de su estómago. Final del capítulo.